Gracias, Diego. La Estaban, vecina que te... debajo de los artesanos estaban los campesinos, los agricultores, ¿cierto? Que estaban, y esclavos también, que estaban fuera de la ciudad, se ubicaban fuera de la ciudad. Esta pirámide social y política de los mayas, ¿quién de ustedes aún no la ha enviado a la tía Natalia? Profe, si no me equivoco, eso se mostraba en clases, en la pirámide. Y si no lo alcanzaste a mostrar en clase, se lo tenías que enviar. Ya. Sí, yo la tengo aquí en el cuaderno. Ok. Recuerden que esa pirámide también tienen que ser mostrada en el video y explicada, así tal cual lo hicimos ahora. ¿Ya? Luego estuvieron trabajando la economía maya. ¿Quiénes, si pueden presenciar aquí y ver, quién es este dios? El dios del maíz. El dios del maíz. ¿Y cómo te diste cuenta, Diego, que es el dios del maíz? Porque está contemplando un maíz en sus manos. Muy bien. ¿Y tú sabes cómo se llamaba el dios del maíz? Ya se le escuchó muy bajo. ¿Tú sabes o alguien de ustedes sabe cómo se llamaba el dios del maíz? Jan Hack. ¿Cómo se No. llamaba? John Cax. La base de la economía maya era la agricultura. Su principal alimento era el maíz. También cultivaban calabaza, ajíes, tomates, cacao, pimienta, porotos, entre otros. Pero además practicaban la pesca, la caza, la recolección de frutos. ¿Y ustedes saben cómo era el sistema de agricultura de los mayas? ¿Lo alcanzaron a ver? Panchita, Paris, Sofía, ¿alcanzaron a ver cómo era el sistema de agricultura? Lisbeth, que está ahí jugando. ¿Quién se recuerda? Eso lo vimos el año pasado, tía, pero no me acuerdo muy bien qué era. Ya, ¿y la tía Natalia lo alcanzó a ver con ustedes? ¿Cómo era el sistema de agricultura? Ellos practicaban la tala. ¿Y ustedes saben lo que es la tala, y Rosa? Talar árboles. Talar árbol. ¿En qué consiste la tala de árboles, Panchita? Vamos a ir haciendo la clase entre todos, recuerden. Era para construir sus viviendas. ¿Ah? ¿Pero en qué consiste la tala de árboles? Cuando En hablamos cortar de árboles. en cortar los árboles. ¿Y qué pasa, hija, cuando nosotros cortamos los árboles? ¿Qué pasa con el suelo? Cuando nosotros vemos en los campos, cuando se incendian, por ejemplo, los bosques, se elimina todo. ¿Qué pasa con el suelo? Se seca. Se seca, aparte de se seca, ¿qué más pasa con el suelo? La plana. ¿Cómo? Dieguito, ¿qué pasa con el suelo cuando se plana? Sí, se llama erosión, se produce la erosión del suelo y es cuando se produce la erosión del suelo, ese suelo ya no sirve. ¿Se pueden imaginar el territorio maya? ¿Por qué creían ustedes, por qué creen ustedes que a pesar de que el suelo se erosionaba, podían cultivar? ¿Qué particularidad tenía esa región en Que el llovía. clima? ¿Cuánto? Que era un lugar donde llovía. Muy bien, Panchita, llovía mucho. Entonces, el suelo siempre se mantenía húmedo, por eso los mayas podían cultivar, ya pese a que practicaban la tala, que se llamaba milpa. Esa actividad se llamaba milpa. Y el suelo, con esa milpa, el suelo se erosionaba rápidamente, pero como tenían gran cantidad de agua,
donde llovía mucho, podían mantener los cultivos. Muy bien. Ahora, ¿qué importancia creen ustedes que dejó el pueblo maya como herencia? El alimento. Aparte del alimento, muy bien, Panchita. ¿Qué otros aportes culturales entregaron los mayas, Lisbeth? ¿Qué otro aporte cultural? ¿Qué otra herencia nos dejó el pueblo maya? El oro. ¿El oro? Quizás. Ya. Diego. Paris, Sofía. También No escuché. Creo que sé una, profe. ¿Cuál? Que sería porque ellos como tenían sacerdotes, nosotros también tenemos sacerdotes. Por ejemplo, tenemos, no sé cómo se llama. Se me olvidó la palabra. Ya. Maximiliano nos dice por el chat el calendario. Muy bien, Maximiliano, el calendario. Muy bien. ¿Qué más? ¿Ustedes sabían que la herencia cultural de los mayas ha sido súper importante y fundamental para Guatemala? En Guatemala, donde se encuentra la mayor herencia cultural de los mayas. Y no solamente en la producción agrícola, sino que también en el lenguaje. Ustedes saben que en la lengua maya hay como al menos 30 variantes de la lengua. Y esas variantes las podemos nosotros encontrar desde México, por ejemplo, en Yucatán, en Chiapas, en Campeche. Podemos encontrar a pueblos todavía que hablen la lengua maya. Sería súper interesante hacer una investigación del lenguaje de la lengua maya. Podríamos hacerla, ¿le interesa? Bueno, ahora yo busqué vamos a buscar aquí. Quiero que observen y escuchen el siguiente video y después van a hacer una actividad, ¿ya? Y la tienen que hacer en clase y la tienen que mostrar porque esta clase yo se la voy a enviar después a la tía Natalia. ¿Dieguito se escucha? sí. Ya, perfecto. Ustedes me dicen si no se escucha. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse.
Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. La influencia de los olmecas. La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por las abundantes lluvias que venían del océano Atlántico por un lado, como del Pacífico por el otro. Su tierra era húmeda y estaba atravesada por muchos ríos de agua dulce. Aquí es sencillo cultivar maíz, criar ganado y recolectar frutos de la selva. El clima los ayudaba, pero no todo fue fácil para los mayas porque no habían descubierto la rueda ni tenían animales para arar la tierra. Entonces, todo lo hacía el hombre. ¡Cuánto trabajo, ¿verdad? Pero los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes, los olmecas vivieron en este territorio. Podríamos decir que los olmecas fueron la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica. Los olmecas tuvieron su esplendor hacia el año 700 a.C. En ese momento, las pequeñas tribus mayas estaban naciendo y fueron adoptando de ellos conocimientos para construir templos, para pensar el calendario y para escribir. Los mayas también heredaron de los olmecas muchos rituales y prácticas religiosas, entre ellas la adoración por el jaguar, que por su fuerza y agilidad era un animal sagrado y se lo relacionaba al poder del rey. Templos y ciudades. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. El calendario. Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban y, por lo tanto, planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los
mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Hab estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Sin embargo, su manera de entender el tiempo era totalmente diferente a la nuestra. Los mayas no creían que el tiempo fuera lineal, es decir, que fuera una línea recta sobre la que se montan los días uno tras otro y siempre hacia adelante. Para ellos, el tiempo no tenía ni principio ni fin. Cada año todo volvía a comenzar. Por eso, la forma de la rueda. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los 1,000 millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es la utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Oye, pero si el cero no vale nada, entonces no cuenta. Tienes razón, Pipo. El cero equivale a nada. Es un concepto y no un número. Pero ¿sabes qué? Es tan importante que revolucionó las matemáticas y los mayas ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. La creación del hombre. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo quiché, descendientes de los mayas. En él se relata cómo los dioses Tepeu y Gucumatz se convirtieron en los dioses creadores y formadores. Tierra. Dijeron, y al instante fue hecha, como por arte de magia. Luego hicieron los animales, los venados, los pájaros, los jaguares y las serpientes. Pero como estas criaturas no sabían hablar, no podían reconocer su dependencia a los dioses progenitores, invocándolos y orándolos. Los dioses resolvieron castigarlos y condenarlos a que su carne sea comida y sacrificada. Ante el fracaso de la primera creación, los dioses fabricaron otro ser. Esta vez lo hicieron con tierra y lodo, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba blando, no tenía movimiento ni fuerza. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Tepeu y Gucumatz estaban desilusionados, pero insistieron una vez más. Entonces consultaron a los adivinos cómo hacer el hombre, y estos dijeron: Conviene que se junte la madera y que ésta sea labrada por el Creador. Al instante, fueron hechos muñecos de madera, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. No se acordaban de su creador y caminaban sin rumbo. Los dioses, muy enojados, mandaron un gran diluvio de lluvia negra como las tinieblas. Desesperados, los hombres de madera corrían de un lado al otro. Muchos fueron aniquilados y otros encontraron protección en los árboles. Así pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre. Hagamos un ser que nos sustente y nos alimente. Esta vez los dioses probaron a ser seres obedientes y respetuosos. De este modo, hicieron a los seres humanos que hoy existen en la Tierra. El juego de la pelota. Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El juego de la pelota. ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. ¡Ja! ¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. Documentar el pasado.
¿Quiénes son estos hombres esculpidos sobre la piedra? ¿Por qué llevan máscaras estos otros a sus pies? ¿Qué misterio encierran esos símbolos tallados sobre la piedra? Los artistas mayas se ocuparon de inmortalizar los grandes momentos de su historia. Así, las futuras generaciones podrían comprender mejor quiénes fueron sus héroes y sentirse orgullosas de ellos. He aquí un ejemplo. En estos frescos del 790 después de Cristo, descubiertos en la ciudad de Bonampak, vemos unos guerreros muy ornamentados que enfrentaban a otros casi desnudos. El observador de estas pinturas sentía vibrar dentro suyo ese universo de guerras, sacrificios humanos y actos rituales que contribuían a realzar el prestigio del rey. Pero los mayas no solo dejaron un registro de su historia a través de las pinturas, además crearon un sistema de escritura basado en estos símbolos de forma cuadrada llamados glifos. Los glifos podían representar cosas, animales o dioses, así como pensamientos e ideas, y los escribas los combinaban para formar frases cortas. A los mayas les fue posible explicar la sucesión de sus reyes y el funcionamiento de su sociedad. ¿Cómo? Bueno, observemos con atención estos bajorrelieves. Cada elemento tallado sobre la piedra tiene su significado. Por ejemplo, estas personas enfrentadas eran reyes. Aquí vemos que uno le está dejando el poder a su sucesor. Y fíjense un detalle. Alrededor de sus cabezas vemos tallados todos sus pensamientos. Como le pasa a los personajes de mi revista de historietas. Sí, en eso los mayas también fueron unos adelantados. La misteriosa desaparición. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichén Itzá, Maxapán y Uxmal. Atrás habían quedado muchas de sus posesiones y todo su esplendor. Los investigadores sostienen una teoría. En esos últimos años, una casta de gobernantes muy ambiciosos menospreciaron la sabiduría de sus antepasados. Entonces, olvidaron sus estudios y se ocuparon solo en engrosar su poderío militar, con el fin de dominar a las ciudades vecinas. Tantas guerras generaron muchas muertes y mucha destrucción. Varios años de sequía acompañaron a este desastroso panorama. Y esto generó tanta hambre que los sobrevivientes tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar hacia nuevos horizontes. En el año 1527, cuando llegaron los españoles, unas pocas ciudades muy debilitadas se disputaban el poder del Yucatán. Pero no se crean que fue tan fácil para los españoles someter a estos pueblos. Como los mayas tenían muchas ciudades pero no poseían un gobierno centralizado, estos tuvieron que combatirlos pueblo por pueblo y se demoraron casi 200 años en conquistarlos. Así, finalmente, cayeron los mayas, uno de los pueblos más deslumbrantes y sofisticados de la América precolombina. ¿Qué les pareció el video? De lo visto, ¿qué recuerdan ustedes que hemos trabajado en clase? Ya sea en historia o del lenguaje. ¿Qué recuerdan? ¿Qué mostró el video que ya hemos visto y trabajado en la asignatura de matemática, de lenguaje y de historia? Sofía. No te escucho. No te escucho. Lisbeth. Sí. Cuéntame, del video, de lo que hemos estudiado en las asignaturas de lenguaje, historia y matemática y artes, ¿qué salió en el video? Que si no fuera por ello no tendríamos los días contados, no tendríamos el tiempo, Ya, el calendario, ni nada de eso. ya, perfecto. Pero de lo que hemos trabajado ya en otra asignatura, ¿qué es lo que se nos mostró el video? ¿Qué recuerdas tú de lo que ya
hemos trabajado, por ejemplo, el lenguaje. La nobleza y la pirámide social. ¿Eso lo vimos en lenguaje o en historia? En los dos. En los dos, ya, bien. Muy bien, Sofía. París. Tía, la Sofía Saxa dijo que su micrófono está malo. Ya, Diego. De lo que se mostró en el video, ¿qué es lo que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores? El lenguaje, por ejemplo. Que dos dioses intentaron hacer hombres de barro de madera. Exacto, la creación del mundo según los mayas, muy bien. Este video, ¿qué más nos mostró de lo que ya han visto en la historia? De cómo los españoles derrotaron a los mayas. Ya, muy bien. La ubicación, dice Maximiliano, muy bien. Nos hablabas también de los murales. La última parte nos mostraba cómo los murales fueron un legado histórico, porque a través de los murales nosotros podíamos descubrir, o los investigadores descubrieron cómo era la vida de los mayas. Ellos dejaron testimonio a través de los murales, por eso es súper importante, chiquillos, cuando ustedes hagan el mural de la leyenda, lo hagan de tal forma como lo hacían los mayas, que los dibujos por sí solos mostraran la historia, que nosotros a través de los dibujos podamos deducir, ¿cierto? Inferir la historia misma, en este caso de la leyenda. Sus sacrificios, decía la París, muy bien. Ahora, la actividad que ustedes van a hacer lo siguiente. En su cuaderno de historia van a representar un producto agrícola que hayan cultivado los mayas, ¿ya? Y lo van a graficar como si fuera un mural, ¿ya? Pueden dibujar el dios de la agricultura con los productos que los mayas cultivaban, ¿ya? Van a tener un ratito, unos 5 minutos para hacerlo y lo muestran, ¿ya? Fernanda, lo que tienes que hacer ahora es representar los cultivos mayas, ¿ya? Puedes hacer un campo y en el campo tú pintas qué es lo que cultivaban los mayas, principalmente. ¿Se Maíz. entiende? Exacto, entonces pueden hacer un campo lleno de maíz, ¿ya? Y lo pintan y me lo muestran y eso va a quedar grabado para que la tía Nati después lo vea. Fernandita, todos de alguna forma podemos dibujar, aunque sean puros palitos, ¿ya? Recuerden que aquí no se evalúa si el dibujo es bonito, si es feo, no se evalúa eso. Se evalúa si ustedes son capaces de representar, El contenido. Claro, si ustedes son capaces de representar la actividad económica que los mayas realizaban o ejercían, ¿ya? Yo no voy a evaluar si eso es bonito el dibujo o no. Es solo si ustedes son capaces de representar la actividad agrícola económica de los mayas, ¿ya? Así que van a tener 5 minutos y vamos a revisarlo después, ¿ya? Yo voy a dejar de compartir el video, exacto, para que los pueda ver y me puedan mostrar todas las representaciones de la economía maya, ¿ya? En su cuaderno de historia, si tienen lápices de colores para que lo pinte y quede bonito. Recuerden, aprovecho de recordar, hija, no es necesario la regla, ¿ya? Fernanda, no es necesario una regla. Uno puede trazar las líneas sin reglas, ¿ya? Si
Lo importante es que ustedes puedan ejemplificar cómo los mayas tenían su actividad económica, ¿ya? ¿Qué es lo que cultivaban? Pueden hacer una representación del maíz, del cacao, de los tomates, las papas. ¿Ya? Ustedes piensen como los mayas, ¿ya? Imagínense que ustedes son los mayas y quieren dejar testimonio de su actividad económica, ¿ya? ¿Cómo lo dejarían a las nuevas generaciones para que ellos lo vean y sepan qué es lo que ustedes como mayas cultivaban? ¿Ya? Eso. Por eso tienen que quedar lo más graficado posible, lo más lindo posible, para que las nuevas generaciones, otros niños de 50 años más, puedan saber qué cultivaban ustedes como pueblo maya. Ustedes van a ser el pueblo maya y tienen que dejar testimonio de su actividad económica. A ver, Lisbeth, muéstrame. Te veo más o menos. Ya, pero píntalo así, después le sacas una foto y me la pueden mandar a mi correo y yo se la mando a la tía Nati todas, ¿ya? La idea es que puedan hacer como, recuerden, ustedes piensen que ustedes son mayas, que son los pueblos mayas, y tienen que dejar testimonio de la actividad económica, ¿ya? Así que quede lo más lindo posible. Sí, Valentina, no, es un dibujo, vas a representar gráficamente la actividad económica de los mayas, ¿ya? Es un dibujo, no hay que escribir. ¿Ya? No van a escribir, solamente recuerden que los mayas dejaban testimonio a través de los murales, ¿ya? De los dibujos. ¿Cómo van con el mural de la leyenda? ¿Bien? Háblenme, pues chiquillos. Dieguito, ¿el profesor le explicó? Tía. Tía, Dígame, Martín. no entendí lo que dijo. ¿Qué cosa? ¿Lo que tienes que hacer Lo ahora? sí. Martín, tienes que pensar que tú eres maya, que pertenece al pueblo maya, y tienes que hacer una representación gráfica, un dibujo de la actividad económica de los mayas, ¿ya? Es decir, qué es lo que cultivaban, cómo se alimentaban, ¿ya? ¿Qué hacían ellos como actividad económica? ¿Ya? Lo conversamos y lo vieron en el video. Ya, Maximiliano, gracias. Esta actividad la va a revisar la tía Natalia, así que me lo mandan a mí, la muestran ahora en clase, después le sacan una foto y me lo envían al correo y yo se lo mando todo a la tía Natalia en una carpeta. ¿Ya? Porque ahora no la vamos a molestar porque está enfermita, ¿ya? Y en el dibujo le pueden también enviar saludos a la tía Natalia para que se mejore pronto, ¿ya? Así que háganlo muy lindo, la representación de la actividad económica de los mayas. ¿Le gustó la historia de los mayas? Sí. ¿La encontraron interesante? Es un pueblo que dejó mucha riqueza cultural.
¿Cómo va Lisbeth? Súper bien. Ah, sí va. Ah, qué bueno, Dieguito. ¿Y la confección del video, la creación del video, cómo está? Del video de todos los trabajos. Sí. Que creo que vamos a empezar mañana y haciendo uno cada día y después lo vamos a juntar. Eso, muy bien, Diego, excelente. Vamos a demostrar que los quintos son los mejores. Vamos, vamos. Quiero ver el trabajo de Alexander, de Máximo, de Maximiliano, de Krishna, de Benjamín Cortés, de Martín, Yadira, Amy, Camilo y Bianca, de Grace, de Valentina, de Benjamín Ayala, de Panchita Carrillo, de la Sofía Rivera, Fernandita, Sofía Saxa, Lisbeth, Paris, Diego. Sí, no, Panchita, no te preocupes porque estamos en la misma, aquí también hay cortes de luz. Hágalo tranquila, después le saca una foto y me la envía. Aquí no se ha caído la luz en mi casa. Aquí parece que hubo un corte, o sea, un choque, por eso se cortó la luz. Pero el edificio tiene generador, así que volvió el tiro. Valentina lo dibujó muy pequeño, pero le saca una foto y me lo envía. Los que tengan listo lo muestran en cámara. Cuando me lo envíen a mi correo tienen que escribir trabajo de historia. Ahí veo a Dieguito, a la Lisbeth, a Sofía Saxa, a Sofía Rivera y cómo dibujan. Y Fernandita, no veo tu dibujo. No veo que te estés dibujando. Alexander, ¿cómo vamos? Alexander, necesito que te pongas con lenguaje también, hijo, ¿ya? Sí, tía. Muy bien, Alexander, excelente. Muy bien. Sácale una foto y me lo envías a mi correo. ¿Tienes mi correo? Sí, tía. Ya. Perfecto. Le saca una foto y ahí escribe trabajo de historia. Le saca una fotito. Excelente, Alexander. Muy bien. ¿Alguien más que me lo quiera mostrar antes que se acabe la clase? Muy bien, Sofi. Bien, Lisbeth. Lindo. Te quedó excelente. Muy bien. Ay, me dieron ganas de comer choclo. Muy bien. Excelente. A ver, Paris, Dieguito, antes de que termine la clase, a ver sus trabajos. Fernandita, a ver tu trabajo. Lisbeth, le sacas una foto y me la envías al correo. Lisbeth, le sacas una foto, me lo envías al correo diciendo asunto, trabajo de historia. ¿Ya? Súper. Paris, a ver,
Quiero ver tu creación. Ya. Diga, Martín, cuéntame. ¿Se lo puedo mostrar? Sí, pues muéstrelo, hijo. De acuerdo. Ah, muy bien. ¿Lo pintas? ¿Tienes lápices de colores, hijo? Lo puedes pintar para que quede más bonito todavía de lo que está. Excelente, muy bien, excelente tu dibujo. Ahí ya. Me duele lo malo, esto. Ya creo que no lo vio. Había una persona que le había caído con la cabeza. Excelente. A ver, Dieguito, muéstrame. Aquí está. ¡Oh, qué lindo! Excelente, muy bien. Tómale una foto y me lo envías. ¿Ya? Ok. Trabajo de Sí. historia pone a la profe Leticia trabajolenguaje@gmail.com. Hasta se me salió el forro. Muy bien. ¿Puedo mostrar? No, muéstramelo antes de que se termine la clase. ¡Qué hermoso! Muy bien, Ya excelente. se lo mando al tiro. Ya, mi amor, todos los que ya han terminado sacan una foto y me la envían inmediatamente. ¿Ya? La tía Nati se va a poner muy contenta de que lograron la actividad. Muy bien. Mañana, ¿a qué hora les toca historia? A las 3. ¿A qué hora? 3. Ah, no lo escucho. Anótelo en el chat. A las 3. A las 3. Ay, a las 3. No sé si pueda estar, pero ahí vamos a hacer el Ya. para que no queden sin clase. Ya le puse una plumita. ¡Ay, qué lindo! Muy bien. Precioso. Precioso, Sofía Rivera. Muy bien. Excelente. Ya se lo mandó. La tiene mi mamá ahora y él se lo va a mandar. Sí, Panchita, lo puedes hacer. ¿Ya? Sí, lo puedes hacer en Paint. ¿Ya? Ya, mis niños hermosos. Resultó la clase así.